anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este día maravilloso, bastante frío, por cierto, en este lado del mundo, pero apto para recibir el calor del amor de Dios que se nos manifiesta en cada acontecimiento de la vida, porque todo se realiza para el bien de los que aman al Señor. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien fielmente nos conecta a todos ustedes, y también saludamos a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala del equipo NSE en Argentina. En la actualidad, la educación sexual constituye un desafío arduo tanto en el ámbito humano como en el ámbito cristiano. Hoy más que nunca es necesario un ejercicio de discernimiento para examinar lo que se ofrece a nuestros hijos y ver qué está bien y qué no para quedarnos con lo bueno. A nadie le escapa la fuerte presión manipuladora de la sociedad actual con toda la estructura de tecnología y de medios de comunicación. Por eso es imprescindible obtener herramientas adecuadas que nos orienten y les ayuden a ellos, a nuestros hijos, a vivir una sexualidad según el plan de Dios y no según las ideologías del momento. Por eso queremos dedicar este programa a esta temática tan importante y por ello hemos invitado a la doctora Selmira Bottini de Rey, médica pediatra por la Universidad de Buenos Aires, vicepresidenta del Instituto Matrimonio y Familia de la Universidad Católica Argentina y profesora ordinaria de la misma y miembro emérito de la Red Latinoamericana de Institutos de Familia de Universidades de Inspiración Católica, quien nos va a orientar seguramente magníficamente sobre este delicado tema. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Gracias por darnos un poquito de su tiempo. Buenos días, hermano Omaris. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Y para nosotros también el poderla tener en nuestro programa. Bueno, doctora, vamos a entrar ya en temática propiamente dicha. ¿Por qué se habla, por ejemplo, de educación para el amor? A veces escuchamos educación integral de la sexualidad. En otras ocasiones escuchamos solamente educación sexual. A veces uno sabe si es todo lo mismo, cuál es el objetivo, si es de... ¿Cómo entramos en esta temática? ¿Es todo lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Qué se pretende con ello? En realidad, lo más antiguo es la educación para el amor. La Iglesia hace muchos años que da orientaciones en esto. La Congregación para la Educación Católica tiene un documento lindísimo, muy cortito, pero muy vigente, que se llama Orientaciones Educativas sobre el Amor Humano. Educar para el amor. Primero hay que pasar en limpio un poquito qué significa educar, porque eso no es amaestrar, instruir, es bien distinto. Y sí. Educar es ayudar a pasar de la potencia al acto justamente las capacidades humanas. Y educar es eso, y educere, que es la otra acepción de educar, es conducir. El ser humano tiene esa característica, debe ser conducido por otro que no esté a su nivel, es decir, en el caso de un niño por un adulto, para poder alcanzar la plenitud de todas sus potencialidades. Y por otro lado, la definición de amor, porque educar para el amor, si hay una palabra bastardeada, es la de amor. Amor entendido como la capacidad de dar y recibir y convertirse uno mismo en don, como dice Juan Pablo II. Capacidad de amar propia de todo ser humano, que aun cuando es una capacidad natural al hombre, justamente por ser hombre, no surge por generación espontánea, necesita ser cultivada. Uno podría hacer sinonimia entre educación para el amor y educación integral de la sexualidad. La realidad es que eso no habría mayor problema. Ahora, educación sexual y educación sexual integral, como se la entiende hoy o como se la trata de imponer a partir de los estamentos oficiales de los distintos países, y bueno, esto está dirigido básicamente a evitar riesgos, tiene una concepción biologicista,
promueve de alguna manera la actividad sexual precoz en los adolescentes. Ahora con todo esto de la perspectiva de género que está empapando la cultura o que se está, sí, que está realmente haciendo bastante fuerza, intenta mostrar que en los niños pequeños que es lo mismo ser varón que ser mujer, es decir, que el dato biológico no tiene importancia, es decir, no es todo lo mismo, hay que ver de qué estamos hablando. El objetivo de la educación para el amor es llevarlo a la plenitud justamente a esta persona, haciendo un desarrollo completo de su condición sexuada, de su condición de varón o su condición de mujer, que es una condición que no le elige nadie, ¿eh? La vida viene con un sexo de la mano, se nace como varón, se nace como mujer, y habrá que ir pasando por distintos momentos, por distintas etapas para hacerse plenamente mujer y plenamente varón. Y recién ahí se podrá hablar de actividad sexual. Hoy se confunde condición sexuada con actividad sexual. Y generalmente los programas de educación sexual van dirigidos a la actividad sexual, que es un capítulo importante, importantísimo, nadie lo duda. Pero, claro, que pero no es el fundamental, un varón y claro. una mujer bien desarrollado plenamente antes. Así es, claro, que no es el punto fundamental de la sexualidad. Es una función dentro de la sexualidad. Y qué lástima, ¿no? Porque de suyo, si hablamos de educación integral, si fuera lo que debería ser, es decir, lo que significan las mismas palabras, pues abarcaría todo lo que estamos diciendo, ¿no? Integral, es decir, todo el ser humano en su complejidad, no solamente una parte, pero bueno, se utiliza el término un poco para camuflar todo lo que viene detrás, ¿no? Exactamente. Doctora, ¿cómo podríamos definir, ya que estamos hablando de estos términos, sexualidad, la sexualidad humana y cuál sería el alcance de esta sexualidad en la persona? Y sexualidad humana, en ese documento que yo les he nombrado hace 2 minutos, Orientaciones Educativas para el Amor Humano, está muy bien definido. Dice, es una característica, la sexualidad es una característica básica de la personalidad, un modo propio de ser, de sentir, de manifestarse, del amor humano. Entonces, característica básica de la personalidad. Si yo logro que un chico desarrolle plenamente una personalidad armónica, va con una sexualidad armónica de la mano. Ahora, ¿qué significa una personalidad armónica? Y que haya desarrollado 4 cosas, básicamente. Que haya desarrollado autoestima, autoconcepto, que se valore a sí mismo, pero con realismo, ¿no? Sí. Que haya desarrollado autonomía entendida como autogobierno, porque hoy autonomía hay que definirlo también, porque no es hacer lo que se me da la gana, sino autogobierno. Que haya desarrollado empatía, es decir, que haya pasado del egocentrismo al alterocentrismo, que haya podido de alguna manera darse cuenta que hay un otro delante. Y que haya desarrollado asertividad. ¿Qué significa asertividad? Y que pueda dar la respuesta adecuada en el momento adecuado. Esto no es tan fácil de lograr. Pero bueno, estas 4 cosas hacen alguien que ha desarrollado estas 4 cuestiones, autonomía, autoestima, empatía y asertividad, tiene una personalidad armónica y una sexualidad armónica. Porque la sexualidad, la realidad, es que se desarrolla, abarca a toda la persona, abarca, por supuesto, lo físico, psicoafectivo, espiritual, social, todo, pero se desarrolla, pasa por distintas etapas, y entonces habrá que ver en qué etapa está el niño para tener en cuenta en dónde hay que poner el foco. Justo ahora usted nos habla de los niños, ¿no? Entonces ahí surge la pregunta, ¿cuándo realmente comienza la educación de la sexualidad? Porque a veces da la sensación de que esperamos a que llegue la pubertad para tocar este tema dentro del ámbito familiar. Claro, no, eso es un concepto un poquito errado. La realidad es que la educación de un chico empieza el día que nace el chico. Y hay un autor brasilero que yo lo he seguido durante mucho tiempo que dice: la educación de los hijos comienza en el noviazgo de los padres, donde los padres de alguna manera empiezan a
a perfilar qué tipo de familia, de principios, de valores quieren transmitir. Pero bueno, no nos vayamos tan atrás. Sí. Con el nacimiento de un niño, de alguna manera, se empiezan a actualizar las capacidades de ese niño. Y entonces ahí se empezará a educar, por ejemplo, la autonomía, aunque parezca mentira. La primera capacidad humana que es necesario educar en un chico es la capacidad de postergar la satisfacción de los impulsos, la capacidad de espera. Eso es propio de un ser humano. El perro o el gato o el ratón no pueden esperar. En cambio, el ser humano puede esperar. Y según cómo se la va conduciendo, va actualizando esta capacidad. Por supuesto que en los púberes, donde emerge el impulso sexual, donde empiezan las excitaciones sexuales, erotizaciones y demás, que pueden estar antes, pero que ahí se actualizan gracias a las hormonas, y bueno, en este momento va a tener que hacerse o tenerse en cuenta una serie de cuestiones. Pero si ese chico desde chiquito ha sido puesto en un camino de aprender a postergar, va a ser mucho más fácil hacerle ver u orientar su impulso sexual. Uh-huh. Claro, y pensaba mientras usted nos explicaba este punto que evidentemente si al niño desde pequeñito, como usted dice, desde que el niño es concebido y ya desde que nace, no se va trabajando este autoestima, este autodominio, ¿no? Que es tan importante. Claro, cuando llegan adolescentes no hay quien pueda controlarlos, ni ellos mismos. Exactamente. Y terminando siendo infelices. Exactamente. Hoy no está de moda esto. Hoy está de moda educar, yo le digo, en el quiero y tengo, que el chico dice quiere tal cosa y se lo da, quiero tal otra y se le da. Y con eso introduce la idea de que con solo desear una cosa, la cosa aparece. Y en la vida las cosas no son así. Cuesta un arduo trabajo alcanzar los objetivos. Y es importante ponerlos desde chiquito en este camino. No, y terminan, es una pena, ¿no? Pero lo que usted nos explicaba, el perro o el gato, cualquier animalito no es capaz de tener ese dominio, pero al nosotros no ayudar a nuestros hijos en este camino, terminan siendo, con perdón porque suena un poco fuerte, pero es la realidad, como el perro y el gato. O sea, no hay ningún control, es todo según el impacto, según el instinto, y claro, la persona nunca va a poder realizarse como ser humano plenamente. Exactamente. O sea que hay que también ver la repercusión de lo que no hacemos si no nos aplicamos a ello, ¿no? Por eso me parece importante subrayar. Esa es la mejor manera de promover en los padres esto de educar en la capacidad de espera, porque hoy es muy difícil hacerlo. Todo va en contra. Estamos en una cultura que todo es el ya, en el momento. Ahora, si uno le muestra a los padres la diferencia que hay entre un niño o un adolescente, no importa la edad, pero que ha ido incorporando esto a uno al que no lo ha podido incorporar, y bueno, este es un acicate para mantenerse en esta ardua tarea. Y sí. Justamente incorporar la capacidad de espera es una forma de promover y de aumentar la autoestima de un chico, porque el chico se da cuenta que puede, que él es protagonista en su vida y no que todo el mundo externo lo maneja él. Así es. Doctora, aunque usted algo nos mencionó en la pregunta anterior, pero a lo mejor si pudiera ahondar un poquito más en cuanto a los momentos de mayor vulnerabilidad en el desarrollo de la sexualidad. Me pareció entender que sobre todo en el cambio de la pubertad es uno de los momentos vulnerables. No sé si hay otro momento de mayor vulnerabilidad. Los estudiosos fijan dos momentos de mayor vulnerabilidad en el desarrollo de la sexualidad. Primero hay que decir qué es eso de mayor vulnerabilidad, y significa que alguna acción externa y bueno puede doblar un camino. Y los dos momentos, según los estudiosos, es uno entre los 3 y los 5 años y el otro en la adolescencia temprana, es decir, en la pubertad. Los dos momentos coinciden con momentos de mucho cambio, de verdadera revolución. Entre los 3 y los 5 años se está desarrollando el yo del chico. Por otro lado, está descubriendo un mundo diferente.
les surgen todas las preguntas en referencia a la sexualidad, que tienen estas preguntas en los chicos de 3 a 5 años, tienen una cronología estudiada hace mucho tiempo. Todos los chicos de 3 preguntan determinadas cosas, los de 4 otras, los de 5 otras, y depende de cómo se haya dado respuesta y cómo se haya acompañado a ese chico en esa etapa, y bueno, eso queda en la memoria para después, cuando aparece el otro momento, que es en la pubertad, que también es un momento de mucho cambio porque empiezan a producirse las hormonas sexuales, empiezan las excitaciones sexuales, aparecen las características secundarias, los caracteres sexuales secundarios, el chico tiene que elaborar una serie de duelos, digamos, se incrementa la curiosidad, qué sé yo, todas las características de la adolescencia temprana. Bueno, según cómo se han resuelto las etapas anteriores, hay terreno ganado o no en esta etapa. Fíjese, pero qué interesante, porque a veces esta etapa primera, este primer momento que usted nos decía de los 3 a los 5 años, no se tiene tan en cuenta cuando se piensa en educación sexual, ¿no? Como que, bueno, el niño es niño y bueno, juega y ya está. Quizás no la tenemos, algunos no la tienen en cuenta. Fíjense que todos estos promotores de la ideología, de la perspectiva de género, justamente donde entran es en los jardines de infantes, porque es un momento vulnerable donde si lo van llevando al chico hacia determinados lugares y bueno, logran manipularlo. Qué tremendo, pero por eso qué bueno, me alegro un montón poderla tener en el programa, porque esto de cara a los padres de familia es fundamental que lo sepan. O sea, no es porque sí que todas estas ideologías apuntan a los niños de 3 a 5 años, incluidos las comiquitas, los muñequitos estos que se ven, ¿no? Las caricaturas. Todo tiene un porqué, porque si los ganan de 3 a 5 años, evidentemente todo eso saltará en el momento de la adolescencia. Doctora, claro, la persona tiene dos características que tiene que desarrollar por ser justamente una persona: la identidad y la intimidad. Tanto la identidad como la intimidad tienen un momento clave entre los 3 y los 5 años. Y justamente en esa etapa se educan algunas virtudes, por ejemplo el pudor, que es una virtud que hoy nadie habla de esto, parece de mojigatos hablar del pudor. Sí, o del siglo XIII. Defensa de la intimidad de la persona. La persona tiene intimidad, tiene un núcleo íntimo propio de él y que lo comparte con algunos, pero no con todos. Doctora, vamos a hacer esta pausa, pero vamos a continuar enseguida con este interesante tema. No se vaya. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy hablando sobre la educación de la sexualidad. Y bueno, ya estamos entrando también en tema de la adolescencia con la doctora Selmira Bottini de Rey, médica pediatra de la Universidad de Buenos Aires, vicepresidenta del Instituto Matrimonio y Familia de la Universidad Católica Argentina, profesora ordinaria de la misma y miembro emérito de la Red Latinoamericana de Institutos de Familia de Universidades de Inspiración Católica. En la primera parte del programa estuvimos hablando un poco sobre los distintos conceptos que se escuchan en la actualidad que tienen que ver con la educación sexual, educación para el amor, educación integral de la sexualidad, que es lo que se está tratando ahora de meter en las escuelas, sobre todo acá locales, aunque el movimiento realmente es mundial. Y hablábamos de que esta educación para el amor, que es como el término más correcto, viene siendo trabajado por la Iglesia desde hace
muchísimos años y que el objetivo de la misma es llevar a la plenitud a la persona, siendo hombre o siendo mujer, según la naturaleza de cada uno, y que la sexualidad es esa característica básica de la personalidad para llevarla a su personalidad armónica, ¿no? Lograr que la persona desarrolle de modo armónico su personalidad, pero que esa personalidad armónica tiene 4 puntos básicos, que es la autoestima, ¿sí? El aprecio de sí mismo como se es, la autonomía o autodominio, ese control, la empatía, sobrepasar el egoísmo, el egocentrismo, y la asertividad, que es conducirse de manera adecuada en un momento adecuado con según las circunstancias, saber estar. También nos hablaba la doctora de la importancia de que a nuestros hijos le enseñemos desde pequeños ese aprender a postergar para que vayan adquiriendo ese dominio de sí mismos, que no es un quiero y tengo, sino que si no los educamos desde muy pequeñitos, pues difícilmente cuando lleguen a ser más grandes pueden llevar su vida a un feliz término y ser personas como Dios manda, ¿no? Y también nos hablaba de 2 momentos importantes dentro de la educación de la sexualidad de los hijos, que es de 3 a 5 años, que es cuando se perfila el yo de la persona, y la adolescencia temprana o pubertad, ¿no? Y ahí nos tocó un tema muy hermoso que era el del pudor, que el pudor es la defensa de la intimidad de la persona, y justamente eso se trabaja de los 3 a los 5 años. No sé, doctora, si en cuanto al pudor nos quería decir alguna cosita más, porque justo venía la pausa. Bueno, la realidad que el pudor merecería casi un programa aparte, ¿cierto? Sí. Pero lo único que le puedo decir, sí, se empieza a trabajar entre los 3 y los 5 años, pero después justamente en la pubertad hay que darle un reciclaje, ¿no? Y cómo se educa el pudor, y en el hogar, en el vestido, en el lenguaje, pero bueno, eso lo podríamos hablar en otra oportunidad. Sí, yo creo que sí. Bueno, ya que hemos logrado hacer el primer contacto, seguramente tendremos más programas a futuro. Doctora, en cuanto a la adolescencia, usted nos hablaba de una adolescencia temprana, entonces se entiende que hay diversos momentos en esa adolescencia o distintos niveles, dado que la adolescencia abarca entre los 10 y los 18 años según la definición que da la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál de ellas es más importante? ¿Las 3 o alguna de ellas? Las 3 tienen enorme importancia, temprana, media y tardía. La mayor vulnerabilidad seguramente está en la temprana. Entre los 10 y los 13, más o menos, en la pubertad. Las grandes definiciones se toman en la media, ¿no? Y en la tardía ya debería haber un proyecto de vida, digo, debería haber, porque hoy los adolescentes postergan y la adolescencia en sí se posterga. A mí me hacía gracia a veces cuando daba clases a los alumnos de bioética de medicina de la UCA, que le decía, porque ustedes jóvenes adultos, y me miraban como diciendo que nosotros somos adolescentes, estaban en la universidad. Entonces, no nos diga viejos, ¿no? Claro, se ha convertido en el ombligo del mundo la adolescencia, todos quieren ser adolescentes, los chiquitos quieren llegar y los grandes quieren entrar. Es una cosa muy loca lo que pasa, ¿no? Pero me parece que si uno trabaja con los púberes, y bueno, tiene mucho para, por supuesto, a veces llaman de los colegios para dar charlas a los que están por terminar el secundario. ¿Se puede orientar en esas? Sí, por supuesto que se puede, pero cuanto más precoz sean las acciones, mayores son los frutos. Por eso es importante que en una escuela se toquen todos estos temas en jardín y al fin y durante la escuela primaria y al final de la escuela primaria, sobre todo, que es cuando están los púberes. Y usted decía de la importancia de que en la escuela se tomen pues medidas, ¿no?, para tocar estos temas, pero también está el caso del lugar de los padres, que a veces no están del todo de acuerdo que la escuela tome esto. Entonces, ¿cuál sería el lugar de los padres en referencia a esta educación sexual y cuál el de la escuela? ¿Y cuál de los dos influiría más? Lo que tiene que quedar claro es que los padres son los primeros educadores y son los que tienen la mayor influencia. La educación integral de la sexualidad es muy bueno que la aborde también la escuela, pero
teniendo en cuenta dos principios. El principio de subsidiariedad, es decir, ellos tomarán algunas acciones en tanto y en cuanto los ponen a los padres en condiciones de que asuman lo propio. Es decir, a la escuela le corresponde también orientar a los padres. Ahora, la cosa es quién orienta a los padres. Y el otro principio que es importantísimo es el de subordinación. Todo lo que se haga en la escuela en relación a los temas referidos a sexualidad tiene que estar subordinado al conocimiento seguro y además del conocimiento a la aceptación de los padres, porque si no se los está avasallando, y es lo que está pasando hoy en algunos lugares. Claro. Ahora, ¿cuál es la función de la escuela? ¿Para qué se manda a los chicos al colegio? Eso cuando uno les pregunta, dice, y bueno, para que aprendan. Bueno, es demasiado amplio eso. Entonces, la función de la escuela es brindar conocimientos, socializar los conocimientos y socializar a los chicos. Y en la socialización de esos conocimientos siempre se emite algún juicio. Esto es importante también. Mientras que los padres tienen otro montón de funciones. Los padres tendrán como funciones fundamentales hacerse cargo de las necesidades básicas de sus hijos. Eso es de los padres, no es de la escuela. Los padres tienen la función de promover valores y principios. Entonces, cuando uno les pregunta, ¿todos los padres promueven valores y principios? Algunos dicen que no. Y no, sí. Viviendo se viven los valores y los principios, viviendo a través de la vivencia. Habrá que ver qué valores y qué principios, eso ya es otra cosa. Claro. Los padres tienen la obligación de hacer la socialización primaria del chico. Esto da para otra entrevista, ¿eh? ¿Qué es la socialización primaria? Eso, todas esas cosas son de los padres. Son los que tienen que dar la información verbal familiar en referencia a la sexualidad. Y a veces no saben cómo hacerlo, entonces es muy bueno que la escuela le dé los elementos necesarios y suficientes para que lo hagan. Ahí está la subsidiariedad. No sé si se entiende. Claro, pero no es una suplantación. Escuela y familia trabajar en comunión. Exactamente. Cada uno respetando las funciones específicas, no metiéndose uno en lo que le corresponde al otro. Claro, pues por eso mismo, o sea, la escuela, usted lo explicó muy bien, la escuela le da las herramientas a los padres y le dice, mira, con estas herramientas debes hacer este trabajo, pero no que la escuela suplanta el papel que tienen que ejercer los padres de familia dentro de su ámbito familiar, No, que es un poco lo que contrario. ahora se está imponiendo, sobre todo en esta temática de educación sexual. Claro, pero esto ha venido muy bien la cuarentena, con la pandemia y demás en los distintos lugares, como los padres de familia han tomado la manija de algunas cosas. Y menos porque mal. también ha habido un dejar hacer en algunos casos. Y esta situación de encierro, de alguna manera, ha empoderado a los padres. Es una palabra que se usa hoy, no sé si es la que más me gusta, pero bueno, es muy gráfica. Sí, doctora, y hemos tocado el tema del empoderamiento, que se suele utilizar también para otras cosas, pero salta a la vista la intervención del Estado con referencia a la educación sexual integral, que es lo que se está poniendo ahora de moda, ¿no? ¿Qué sucede con esta intervención que estamos viviendo ahora? Y bueno, la cuestión es si se trata de imponer una determinada concepción del mundo. El caso es la de la perspectiva de género, que es una verdadera ideología. Y eso es un atropello. Los padres tienen que tener libertad de enseñanza a sus hijos. Y con esto de la perspectiva de género se da una visión de la sexualidad que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando ahora. Claro. El nudo de la perspectiva de género, el punto central de la perspectiva de género, es considerar que el ser varón o el ser mujer, que el dato biológico es absolutamente irrelevante y que cada uno es según se autopercibe, no según lo que es en la realidad. Entonces esto trae muchas complicaciones. Fíjense que esto de diferencia sexual ha sido reemplazado por diversidades sexuales. Claro. Otra cosa que se intenta desde las intervenciones de
del Estado, foráneas, qué sé yo, es empoderar a los adolescentes con los derechos sexuales y reproductivos. Y esto en referencia a qué? Y a la actividad sexual, que hagan lo que quieran, con quien quieran, donde quieran, eso sí, que se cuiden, que no tengan consecuencias. Y eso es pobrísimo. Eso es tratarlos como animalitos, como usted dijo hace un rato. Sí, y peor me atrevo a decir, porque hay cosas que ni los animales hacen. Claro, justamente. Claro. Incluso el animal tiene sus periodos, tiene sus ciclos y naturalmente respeta eso, aunque de una manera inconsciente. Pero en todo lo que están presentando con esta perspectiva de género es una brutalidad que a veces pareciera que sobrepasa a lo animal. Doctora, vamos a hacer esta otra pausa y continuamos con nuestro programa. Bueno. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Nuestra meta es la santidad. Quiero caminar contigo hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero que busquemos juntos tu felicidad. Yo me entrego entero y cada día más, porque amando siempre, dando todo y sin dudar, encuentro también mi felicidad. Quiero caminar contigo hasta el final. Nos ayuda, que puede faltar, con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero que invitemos a Jesús a caminar, ser nuestro maestro de lo que es amar, en peregrinaje a la felicidad, hacia la eterna felicidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero que al llegar la noche y la oscuridad, nuestras almas juntas busquen siempre el más allá. Llegue a ser nuestra familia, iglesia de verdad, lugar donde brote felicidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final.
es la santidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Continuamos, queridos amigos oyentes, acá en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy hablando sobre la educación de la sexualidad, esa educación que es para el amor. Por eso esta canción tan bonita, ¿no? Cuando las personas se preparan en el amor, en esa realización plena de su ser como hombre o como mujer, luego son capaces no solo de ser felices, sino también de hacer felices a los demás y formar una familia bien constituida, si es la vocación que el Señor les pide. Les recordamos que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Teléfono gratuito para Estados Unidos es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el número es el 54-911-4093-9575. 54-911-4093-9575. Y estamos compartiendo este hermoso programa con la doctora Selmira Bottini de Rey, quien es médica pediatra por la Universidad de Buenos Aires, vicepresidenta del Instituto Matrimonio y Familia de la Universidad Católica Argentina, profesora también en la misma universidad y miembro emérito de la Red Latinoamericana de Institutos de Familia de Universidades de Inspiración Católica. Doctora, ciertamente se comprende que todos, ¿verdad? Y en este caso los adolescentes de los cuales estamos hablando más, necesitan información, pero ¿hay algún tema que no convenga hablar con los adolescentes que a lo mejor más que bien se le puede estar haciendo mal? Mire, yo creo que no hay ningún tema tabú, no hay ningún tema que no se pueda hablar, y más con los adolescentes. Le diría que no hay ningún tema que no se pueda hablar con ninguna persona, no importa la edad. La cosa es cómo se hable, porque si un chico menor de la adolescencia hace una determinada pregunta, habrá que ver qué es lo que está queriendo preguntar ese chico, qué es lo que quiere saber ese chico. Siempre hay que dar una respuesta. Lo importante es analizar o tratar de ver cuál es la verdadera inquietud del chico, no dar por sentado que porque pregunta X cosa está queriendo decir, porque muchas veces preguntan sin tener idea de lo que están preguntando. Entonces acá siempre se recomienda a cualquier edad utilizar la técnica de la repregunta, cuando un chico pregunta y bueno, repreguntarla hasta tantas veces hasta que a mí adulto me quede claro qué está queriendo saber ese chico. Y no engancharme con lo que yo tengo en la cabeza en referencia a eso que me pregunta. No sé si se entiende. Doctora, sería bueno, me parece, que a lo mejor si pudiera usted dar algún ejemplo. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños, que suelen hacer muchas preguntas de por qué o de cómo hacer uno esa técnica de repregunta para no contestar algo que no es lo que ellos quieren saber. Había un chiste hace mucho tiempo que yo usaba en las clases con los padres, de un chico de 6, 7 años que corría y le preguntaba a su mamá ¿qué sexo? Y la mamá, que estaba en la cocina, se ponía nerviosísima y bueno, y no le contestaba y le decía anda a preguntarle a tu papá. Y entonces iba corriendo el chico y le preguntaba al papá, papá, ¿qué es sexo? Y el padre también, muy nervioso, le decía anda a preguntarle a tu abuelo. Fíjense todo lo que hicieron ya con ese chico. Decía, pero ¿qué estoy preguntando con todo este revuelo que se armó? Entonces fue y le preguntó al abuelo qué sexo. Y entonces el abuelo, que estaba leyendo el diario, se sacó los anteojos y le dijo, fulanito, ¿para qué querés saber qué es sexo? Y entonces el chico le contestó, mira, no sé, se armó un lío bárbaro. A mí en el colegio me dieron esta ficha que dice nombre, apellido, sexo.
Está muy bueno. Una cosa tonta. Claro. Acá en la Argentina hubo una propaganda no hace mucho que también era bien elocuente. Una chica que va y le dice a la mamá, mamá, que es virgen. Una chica de también 9 años, una cosa así, que es virgen. Y la madre empieza a ponerse nerviosa y dice, no, yo tengo que contestar porque me han dicho que siempre hay que contestar, qué sé yo, y se manda todo un discurso, perfecto el discurso. Ahora la chica abría los ojos cada vez más grandes cuando le decía esto. Y entonces cuando termina la madre transpirando de explicar lo que era virgen, la chica le dice, y extra virgen era una propaganda de aceite, de oliva. No, pero es que es muy gráfico el ejemplo, porque es lo que suele pasar. Si la madre, en vez de empezar a hablar, le dice, ¿me puedes decir que virgen, ¿de dónde sacaste? A ver, ¿qué es lo que quieres saber de esto? Claro. No, porque viene en la televisión que dice extra virgen, aceite. Ah, bueno, ahí ya le da otra explicación, ¿se entiende? Claro, sí, está muy claro. Me parece que es muy importante siempre manejarse con la repregunta, porque a mí adulto me da tiempo también a ubicarme dónde está la verdadera inquietud y voy pensando qué voy a contestar. No hay ningún tema que no se pueda hablar. Con los adolescentes, desde ya, sí, ellos están bombardeados de información. Qué bueno que vayan y pregunten a los padres, a los docentes, a personas confiables, a sus adultos referentes, porque si no va a buscar la información, la respuesta por otro lado. No le quepa la menor de las dudas. Y ahora que tienen tanto acceso a la tecnología, hay cantidad de respuestas a todo tipo de preguntas y no siempre son las adecuadas. Además hay que tener en cuenta que una de las características de los adolescentes es la curiosidad. Y la curiosidad es una maravilla, es una condición humana, es una característica humana maravillosa que ha llevado al hombre a la luna, pero que también puede hacer mucho daño. Y entonces es importante que los padres le muestren las cosas. Y que, como usted decía, en esa técnica de repregunta a veces no es tan difícil la respuesta, porque a veces, como el tema de este chiste, ¿no? Uno se hace la película, Dios mío, y ahora está empezando la adolescencia y quiere saber qué es sexo, y resulta que lo que quería saber era llenar una planilla. Exactamente, una cosa muy tonta. Y además hay que tener en cuenta que en las respuestas también, como en todos los órdenes de la vida, uno va dando respuestas y después las va como completando, y tiene que darse cuenta, a ver hasta dónde llega lo que quiere saber ese chico, y siempre queda abierto a retomar la conversación. Ahora, es muy difícil que un adolescente plantee inquietudes en su casa con sus padres si nunca hablan de nada, más que de una cosa informativa. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, mal, qué sé yo. Pues, es difícil. Entonces, cuanto más fluido sea el diálogo que tiene con los padres, más posibilidad va a tener ese chico de poner sus inquietudes sobre la mesa. Claro, y en este caso, por ejemplo, de la pregunta esta de qué es sexo, si encima el joven, el adolescente, ve toda la, digamos, la tensión que se causa, el revuelo que se arma, pues nunca más tampoco va a sentir a lo mejor la confianza de volver a tocar un tema similar o algo que tenga que ver con lo que preguntó. Y eso es importantísimo. A mí me hace gracia a veces padres que dicen, padres de adolescentes, y dicen, ay, mi chico jamás pregunta nada, al contrario, se pone muy violento cuando surgen algunos temas. Bueno, puede ser una característica propia de ese chico, no sé, habría que verlo, pero yo siempre me pregunto en mi fuero íntimo, ¿cómo fue la historia de ese chico? ¿Cuántas preguntas quedaron sin contestar? ¿Cuántas preguntas se les contestó lo que se salió del paso, se contestó una pavada? ¿Cuántas veces se le dijo a ese chico después lo hablamos y nunca se tocó el tema? Somos seres históricos, ¿eh? Y sí, y a lo mejor tomaron ya la solución de no preguntar nada, ¿no? Exactamente. Siempre me acuerdo una vez un chico de 7º grado que tendría 12 años, y yo les preguntaba, varones, les preguntaba si hablaban con sus papás, varones, por supuesto. Entonces uno me decía, no, con mi papá no se puede hablar, no. ¿Y por qué no se puede hablar? Y porque se pone tan nervioso, me dice el señor. De alguna manera lo tenía catalogado el chico al padre, de que el padre ese tema no lo podía ni tratar.
Claro. Puede pasarle a un adulto que le cueste mucho hablar y sí, claro que le puede pasar. ¿Y qué hace ese que le pasa eso? Y lo pone sobre la mesa y le dice al chico, mira, a mí todo esto me cuesta mucho, pero en función de un lindo futuro para vos, yo voy a vencer esto que me cuesta y vamos a tratar de tener una comunicación fluida. Uh-huh. Y los nervios muchas veces es por esa inseguridad de no tener una respuesta adecuada, ¿no? O porque son temas, como usted nos decía, que ya el mero hecho de pensarlos preferimos saltearlos y no enfrentarlos. Sí, a veces por falta de respuesta, a veces por inhibiciones personales, qué sé yo, hay tantas posibilidades, ¿no? Muchas razones. Pero si los padres realmente captan y entienden la importancia que tiene abrir espacios para que los chicos confiadamente puedan exponer sus dudas, ¿no? Uh-huh. Doctora, la educación sexual en la adolescencia... Perdón, una cosa, sí, no hay ningún problema que un padre o una madre diga, no sé, no sabemos también. todo. Y le puede decir, mira, esta pregunta que me estás haciendo, la verdad que no sé cómo contestártela, déjamelo pensar, lo voy a hablar con tu papá, si a la mamá voy a pedir orientación y después lo hablamos, pero después lo hablamos. Si yo lo dejo ahí y nunca más, ahí lo estafo al chico. Y sí, y él se da cuenta, obviamente. Obvio. Doctora, en cuanto a la educación sexual en la adolescencia, usted lo mencionó en una pregunta anterior, se pone mucho el foco en cuanto a prevención de riesgos derivados de la actividad sexual, que se resumen en dos cosas, embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, siguen los embarazos no deseados y las enfermedades se multiplican a un paso rápido. ¿Dónde está la falla en esto? Y que se da por sentado de que los adolescentes tienen y deben tener actividad sexual. Y eso no es así. Entonces, si uno puede abrir el espacio a los adolescentes para que entiendan de qué se trata la relación sexual humana, cuál es el objetivo de la relación sexual humana. Eso es muy interesante cuando uno les pregunta a los chicos de escuela primaria, cuando uno les dice, ¿por qué se tienen relaciones sexuales? Para tener hijos, contestan los de más o menos 5º grado, 11 años, 12 años. ¿Y qué contesta el que está por salir de la escuela secundaria? Y con cara de picardía, claro. Y para pasarla bien, por placer, qué sé yo. Una vez un grandulón me dijo, yo les pregunté, ¿por qué se le dice tener relaciones sexuales hacer el amor? ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Y un grandulón me contestó, porque queda más fino decir hacer el amor. Con lo cual a uno realmente le da mucha pena ver que la cuestión del amor, de los afectos, que ni figura muchas veces. Sí. Entonces que los chicos aprendan o descubran cuál es el objetivo de las relaciones sexuales humanas. Tienen que ver con la expresión del amor, la expresión del don de una persona y recepción de otra. Tiene que ver con la procreación. Y también que hacerles reflexionar por qué los animales se habla de reproducción y en los humanos hablamos de procreación, qué diferencia hay. Y por supuesto tiene que intervenir el placer, Por supuesto, el placer no es mala palabra, pero el placer es el medio, no el fin. Entonces me parece que lo más importante para los adolescentes es darles la posibilidad de que humanicen el impulso sexual. ¿Qué diferencia hay entre un instinto y un impulso? Y el impulso es el instinto al cual se le han aplicado las categorías humanas, la inteligencia y la voluntad. Y entonces que el chico que está que se excita, que determinadas estímulos le producen determinadas reacciones, bueno, aprenda a conocer, aceptar, poseer y orientar su impulso, y no que el impulso lo maneje a él. ¿Esto es fácil? No es fácil. Es todo un camino, y un camino que lleva largos años, y le diría a lo mejor toda la vida. Y que no se puede dejar... Sí, no, te puede terminar, sí, doctora, perdone. Otra cosa que vale la pena decirles a los chicos y que tienen que aprender a filtrar los estímulos.
porque hoy es un festival de estímulos eróticos y es muy difícil de esa manera poder gobernarse. Y es el chico o la chica la que tiene que aprender a filtrar los estímulos. El padre o la madre no pueden ser policías. Es decir, hay un trabajo muy importante a realizar con los adolescentes. Y por eso es importante todo lo que usted nos decía antes, de no esperar a que los chicos ya entren en la adolescencia sin tener concepto de todo esto, ¿no? Ni ejercicio en ese autodominio, en esa autonomía y en todos estos puntos tan importantes que van a florecer, por ponerlo de alguna manera gráfica, en la adolescencia. Doctora, ya nos quedan apenas 3 minutitos, pero me gustaría pedirle, si es posible, algún mensaje que le diera a los padres de familia. Si bien a usted ha dado muchos tips o muchas herramientas, uno que pudiera englobar la función de los padres y ese enfrentarse a estos temas, tomándolos como algo que sí está en sus manos, está dentro de su deber y en sus posibilidades. Y los padres tienen, la verdad es que es una maravilla ser padre. Además de ser una maravilla, es una enorme responsabilidad. Y en este momento de la cultura es necesario 2 cosas. Por un lado, formarse, buscar un poquito. Y hay muchas maneras de formarse y de lograr tener más herramientas. Y por otro lado, unirse los padres. Porque solos es muy difícil, la familia sola es difícil, pero la unión de las familias que tienen una cosmovisión similar ayuda muchísimo. Todos van pasando por las mismas cosas y entonces no se sienten tan solos. ¿Alguna página o alguna recomendación que quiera hacer? Porque hay muchos padres de familia que escuchan este programa y a veces quisieran como la herramienta más sencilla, más que buscar que usted nos oriente. Miren, en este lugar pueden encontrar muy buena información el Instituto y para apoyo. El Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina tiene en la página, que es www.uca.edu.ar/IMF, Instituto Matrimonio y Familia. Ahí van a encontrar desde cursos de apoyo a los padres hasta bibliografía. Nosotros tenemos una colección de libritos muy sencillos y en lenguaje muy sencillo que se llama Familia Escuela de Humanidad, que ya tiene 19 volúmenes. Y ahí hay un montón hay varios referidos a estos temas específicamente. Y les vuelvo a decir, la idea con la que lanzamos esta colección es para público general. Bárbaro. ¿Nos puede repetir la dirección para los que no logramos tomar nota? www.uca.edu.ar/IMF. IMF. Bárbaro. Bueno, doctora, de cualquier manera le paso el mail del instituto. Sí, luego nos lo pasa y bueno, ya lo tenemos a disposición. Y ustedes porque lo tienen, claro. Sí, bueno, eso es. Doctora, perfecto. Millones de gracias, estamos re contentos con este programa, creo que nos ha servido a todos, a los padres de familia, a los que estamos también acá en el estudio, a los de Radio Católica Mundial, porque siempre es un aprendizaje todo esto. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, hermano Maris, hasta pronto. Y la esperamos en otro programa futuro, sepa que sí. ¿Cómo no? Buenas y tardes. A todos ustedes, queridos amigos oyentes, gracias por sintonizar con nuestro espacio y los espero la próxima semana en este mismo horario. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.